Buen día, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 1, capítulo 9, el Señor Chaitanya visita los lugares sagrados. Estamos en el verso 49. Yayo Yayo Si Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gora Bhakta Vrinda Tarka Pradhanam Vada Sastra Nave Mate Kartikei Kandi Prabhu Naparesta Pite. Las escrituras de la religión budista se basa principalmente en la lógica y la argumentación e incluye 9 principios básicos. Sri Chaitanya Mahaprabhu derrotó sus argumentos y por ello no pudieron imponer sus creencias. El significado de Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur afirma que según el sistema budista hay dos maneras de entender filosofía. La primera se denomina Hinayana y la segunda Mahayana. En la senda budista hay 9 principios. Hinayana y Mahayana. Budista. En la senda budista hay 9 principios. La creación es eterna, 1. Por lo tanto, no hay por qué aceptar la existencia de un creador. 2. La manifestación cósmica es falsa. La verdad es yo soy. Existe el ciclo de nacimiento y muerte. El Señor Buda es la única fuente de comprensión de la verdad. El principio del nirvana, la aniquilación, es el objetivo supremo. La filosofía budista es la única senda filosófica. 8. Los Vedas fueron escritos por seres humanos. 9. Se recomienda las actividades piadosas, ser misericordioso con los demás, etc. Nadie puede alcanzar la verdad absoluta por vía argumentativa. Tal vez alguien sea muy experto en la lógica, pero otra persona puede ser todavía más experta en el arte de la argumentación. En la lógica hay tanto juego de palabras que nadie puede llegar a la verdadera conclusión acerca de la verdad absoluta por vía argumentativa. Esto lo entienden los seguidores de los principios védicos. Sin embargo, en estos pasajes se ve que Sri Chaitanya Mahaprabhu echó por tierra la filosofía budista por medio de argumentos. Ciertamente los predicadores del movimiento para la conciencia de Krishna tendrán que vérsela con muchas personas que creen en la argumentación intelectual. La mayoría de esas personas no creen en la autoridad de los Vedas. Sin embargo, aceptan la especulación intelectual y argumentación. Por consiguiente, los predicadores del movimiento para la conciencia de Krishna deben estar preparados para vencer a otros como argumentos, como hizo Sri Chaitanya Mahaprabhu. En este verso se dice claramente Tarkei Kandi Prabhu. El Sri Chaitanya Mahaprabhu presentó argumentos tan fuertes que los budistas no tuvieron respuesta adecuada para respaldar sus creencias. Su primer principio es que la creación ha existido siempre. Pero si esto fuera así, la teoría de la aniquilación no tendría razón de ser. Los budistas sostienen que la aniquilación, la disolución y la verdad suprema es la verdad suprema. Si la creación existe eternamente, no puede hablarse de disolución ni de aniquilación. El argumento no es muy sólido, porque la experiencia práctica nos muestra que las cosas materiales tienen un principio y un fin, un medio y un final. El objetivo supremo de la filosofía budista es la disolución del cuerpo. Si se propone ese objetivo es porque el cuerpo tiene un comienzo. De manera similar, toda la creación cósmica es también un cuerpo gigantesco, pero si aceptamos el hecho de que existiera eternamente,
no puede hablarse de aniquilación. Por lo tanto, el intento de aniquilarlo todo para alcanzar el cero es un absurdo. Nuestra experiencia práctica es que tenemos que aceptar un comienzo de la creación, y si aceptamos un comienzo tenemos que aceptar un creador. Ese creador debe poseer un cuerpo omnipresente, como se indica en el Bhagavad Gita. Sarva pani padantam sarva sisiro mukam sarva suti maloke sarva britavyatistani. Por todas partes están sus manos, sus piernas, sus ojos, sus cabezas y sus rostros, y tiene oídos en todas partes. De este modo existe la superalma presente en todo. Bhagavad Gita 13:14. La persona suprema tiene que estar presente en todas partes. Su cuerpo existía antes de la creación. De lo contrario, no podría ser el creador. Ni la persona suprema fuese un ser creador, no podría hablarse de un creador. La conclusión es que la manifestación cósmica fue creada ciertamente en determinado momento, y que el creador existía antes de la creación. Por lo tanto, el creador no es un ser creado. El creador es para Brahman, el espíritu supremo. La materia no solamente está subordinada al espíritu, sino que de hecho se crea a partir del espíritu. Cuando el alma espiritual entra en el vientre de una madre, el cuerpo se crea con elementos materiales que la madre aporta. En el mundo material todo es creado, y por consiguiente tiene que haber un creador que es espíritu supremo y que es diferente de la materia. En el Bhagavad Gita se confirma que la energía material es inferior y que la energía espiritual es la entidad viviente. Ambas energías, la inferior y la superior, pertenecen a una persona suprema. Otros argumentos de los budistas es que el mundo es falso, pero eso no es válido. El mundo es temporal, pero no falso. Mientras tengamos el cuerpo, tendremos que sufrir los placeres y dolores del cuerpo. Pese a que no somos el cuerpo, tal vez no tenemos muy en serio esos dolores y placeres, pero aún así siguen siendo reales. No podemos decir que sean falsos. Si los placeres y los dolores del cuerpo fuesen falsos, la creación también lo sería, de modo que nadie le interesaría demasiado. La conclusión es que la creación material no es falsa o imaginaria, sino temporal. Los budistas sostienen que la verdad suprema es el principio del yo soy, pero esto deja de lado individualidad de yo y tú. Si no hay yo ni tú, si no hay individualidad, no hay posibilidad de argumentar. La filosofía budista depende de los argumentos, pero si simplemente nos basamos en el yo soy, no hay argumentación posible. Tiene que haber un tú, otra persona. La filosofía de la dualidad, es decir, la existencia del alma individual y la superalma, o sea, Dios, debe estarse presente. Así se afirma en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, donde el Señor dice: Tatua Banyatuna Sanatuan Name Yanadipam Na Chaiva Nabhavisyaman Sarvavayan Ataparan. Nunca hubo un tiempo en que yo no existiera. Ni tú, ni ninguno de estos reyes, ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Bhagavad Gita 2:12. Hemos existido en el pasado en diversos cuerpos, y tras la aniquilación de este cuerpo existiremos en otro. El principio del alma es eterno, y existe tanto en este cuerpo como en otro. En esta misma vida tenemos experiencia de la existencia en cuerpo de niño, de joven, de adulto y de anciano. Tras la aniquilación del cuerpo, recibimos otro. La religión budista también acepta la filosofía
de la transmigración, pero los budistas no dan una explicación adecuada acerca de la siguiente vida. Hay 8.400.000 especies de vida y nuestro próximo nacimiento puede ser en cualquiera de ellas, por lo tanto no tenemos garantizado el cuerpo humano. Según los quintos principios del budismo, el señor Buda es la única fuente de logros de conocimiento. Esto no podemos aceptarlo, pues el señor Buda rechazó los principios del conocimiento védico. Debemos aceptar un principio de conocimiento estándar, porque no se puede alcanzar la verdad absoluta mediante la simple especulación intelectual. Si todo el mundo es autoridad, o si todo el mundo acepta su propia inteligencia como criterio supremo, como está de moda, hoy en día se interpretará las escrituras de muchas formas distintas y todo el mundo pretenderá que su propia filosofía es la suprema. Esto se ha convertido en un gran problema y todo el mundo interpreta las escrituras a su manera y establece su propia base de autoridad. Yata, matam, tata, patam. Ahora cada quien trata de establecer su propia filosofía como verdad suprema. La teoría budista dice que el nirvana, la aniquilación, es el objetivo supremo. La aniquilación se aplica al cuerpo, pero el alma espiritual transmigra de un cuerpo a otro. Si esto fuese así, ¿cómo podría existir tan gran diversidad de cuerpos? Si la vida siguiente es una realidad, la siguiente forma corporal también lo es. Tan pronto como recibimos un cuerpo material, tenemos que aceptar el hecho de que el cuerpo será aniquilado y de que tendremos que recibir otro cuerpo. Si todos los cuerpos materiales están condenados a la aniquilación, debemos obtener un cuerpo de materia, espíritu. Si deseamos que la vida siguiente sea algo más que una falsedad, como se obtiene el cuerpo espiritual, lo explica el Señor Krishna en el Bhagavad Gita. Yadma karma chame divyang eva yavati tatuata tyaktuan deham purna yadma naitiman eitis Arjuna. O Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi advenimiento y actividades, al abandonar el cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. 4.9 del Bhagavad Gita. Esa es la perfección más elevada, abandonar este cuerpo material y no recibir otro material, sino ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios en el mundo espiritual. Perfección no significa que la existencia pase a ser un vacío o un cero. La existencia continúa, pero si deseamos positivamente aniquilar el cuerpo, tenemos que aceptar un cuerpo espiritual. De lo contrario, no podemos eternamente, no puede haber eternidad para el alma. No podemos aceptar la teoría de que la filosofía budista es el único camino, porque hemos visto cuántos defectos hay en ella. Perfecta es la filosofía que no tiene defecto, y esa es la filosofía Vedanta. Nadie puede señalar defecto alguno en la filosofía Vedanta, por ello podemos concluir que la verdad es la vía suprema a la hora de entender filosóficamente la verdad. Según el culto budista, los Vedas son otras obras de seres humanos corrientes. Si esto fuese así, no tendríamos autoridad. Las escrituras védicas nos indican que poco después de la creación los Vedas le fueron impartidos al señor Brahma. Aunque Brahma es la persona original del universo, los Vedas no son creación suya. Si Brahma no creó los Vedas, pero es reconocido como el primer ser creado, ¿de dónde recibió Brahma el conocimiento védico? Obviamente los Vedas no vienen de una persona corriente nacida en el mundo material, según el Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Hridaya Dikarayam, Bhagavatam 1.1.1. Después de la creación, la persona suprema impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahma.
Al comienzo de la creación no había más personas que Brahma, y sin embargo no fue él quien redactó los Vedas. Por lo tanto, la conclusión es que los Vedas no son obra de ningún ser creado. El conocimiento védico fue impartido por la Suprema Personalidad de Dios, que creó el mundo material. Así lo acepta también Sankaracharya, pese a que él no es un Vaishnava. Sí. Se afirma que una de las cualidades del budismo es la misericordia, pero la misericordia es algo relativo. Nos mostramos misericordiosos con nuestros subordinados o con alguien que sufre más que, más que nosotros. Sin embargo, si estamos ante una persona superior, esa persona no puede ser objeto de nuestra misericordia, sino que seremos nosotros el objeto de su misericordia. Por lo tanto, mostrar compasión o misericordia es una actividad relativa, no es la verdad absoluta. Aparte de esto, también debemos saber qué consiste la verdad misericordiosa, la verdadera misericordia. Dar de comer a un enfermo, algo que está prohibido, le va a hacer daño, no es misericordia, sino crueldad, mientras no sepamos en qué consiste realmente la misericordia. A tu lado que me estás tapando, quítese. Si a un lado. Es posible que creamos situaciones indeseables. Si deseamos mostrar verdadera misericordia, predicaremos el proceso de conciencia de Krishna para revivir la conciencia perdida de los seres humanos. La conciencia original de la entidad viviente. Los budistas no admiten la existencia del alma espiritual, por lo tanto, la supuesta misericordia de los budistas es imperfecta. Bueno, conceptos de Srila Prabhupada. Ahora vamos al verso siguiente, el 50. Buddhacharya Nama Pranam Bahat Utaila Idayutin Tarje Prabhu Kanda Kanda Kaila. El maestro de los budistas expuso los 9 principios, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu lo hizo pedazos con su fuerte lógica. Darsakin Danin Savat Paila Parayanam Lakahati-karam Buddha Pala Dayavayam. Sri Chaitanya Mahaprabhu derrotó a todos los especuladores mentales y sabios eruditos, y cuando la gente empezó a reír, los filósofos budistas sintieron vergüenza y miedo al mismo tiempo. Significado: todos aquellos filósofos eran ateos, pues no creían en la existencia de Dios. Los ateos tal vez sean muy expertos en la especulación mental y supuestamente pueden ser grandes filósofos, pero un Vaishnava firmemente establecido en su convicción y consciente de Dios puede derrotarles. Siguiendo los pasos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los predicadores ocupados en el servicio del movimiento para la conciencia de Krishna deben ser muy expertos en presentar fuertes argumentos que derroten a todo tipo de personas ateas. Prabhu ke Vaisnava Yane Buddha Helan Saka Buddha Niptitan Kumatrana Kaila. Los budistas se dieron cuenta de que Sri Chaitanya Mahaprabhu era un Vaishnava. Regresaron a sus casas sintiéndose muy desdichados. Sin embargo, más tarde tramaron un complot en contra del Señor. Apavitranam ekantali variyam prabhujate nila mahaprada bailayam. Tras urdir un complot, los budistas llevaron ante el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu una bandeja de alimentos intocables, diciendo que era Mahaprasada. Significado: nuestro Guru Maharaj hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La palabra apavitra anam se refiere a alimentos que el Vaishnava no puede aceptar. En otras palabras, el Vaishnava no puede tomar cualquier alimento que un Vaishnava le ofrece, un Avaishnava le ofrezca diciendo que es prasada. Es este un principio que todos los Vaishnavas deben seguir,
Cuando le preguntaron cuál es la conducta del Vaishnava, Sri Chaitanya Mahaprabhu respondió: el Vaishnava debe evitar la compañía de los Avaishnava o Asak. La palabra Asa se refiere a los Avaishnavas o los que están en contra de los devotos, es decir, a los no Vaishnavas. Asasanga Tyagange Vaishnava Acharya Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22:87. El Vaishnava debe ser muy estricto en este sentido y no debe colaborar en los más mínimos con los que no son Vaishnavas o devotos. Cuando un Vaishnava le ofrece alimento como si fuera Mahaprasada, no debe aceptarlo. Ese alimento no es prasada, porque un Vaishnava no puede ofrecer nada al Señor. A veces los predicadores del movimiento para la conciencia de Krishna tienen que aceptar comida en el lugar de una persona que es no devoto. Ese alimento, sin embargo, puede tomarse si se ofrece a la deidad, pero por lo común el Vaishnava no debe aceptar los alimentos ofrecidos por los no devotos, aunque cocinen todos los requisitos. El Vaishnava no puede ofrecer alimentos al Señor Vishnu y por lo tanto no se puede considerar prasada o mahaprasada, como explica el Señor Krishna en el Bhagavad Gita 9:26. Patram puspam palanto yanja bhakta prayachati tat aham bhakti ugrihitam asnami prayatatma. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, unos frutos o agua, yo la aceptaré. Krishna puede aceptar todo lo que su devoto le ofrece con devoción. El Vaishnava tal vez sea vegetariano y tal vez sea muy limpio como cocinero, pero como no puede ofrecer a Vishnu los alimentos que cocina, estos no se pueden considerar mahaprasada. Es mejor que el Vaishnava rechace ese alimento considerándolo intocable. Genakala Mahahaya Ekapasi Hela Tohikari Anahata Talilaga Hela. Cuando ofreció a Sri Chaitanya Mahaprabhu el alimento contaminado, un ave muy grande apareció, se llevó la bandeja con el pico y salió volando. Buzhagane Ape Anapad Avyahaya Bugda Charya Matyan Kalipati Vayina. Todo el alimento intocable cayó sobre los budistas y la enorme ave dejó caer la bandeja en la cabeza del principal de los budistas. Al dar en su cabeza hizo mucho ruido. Tachare paditatai mahakati hela machatiha nanahata buti padila. La bandeja era metálica y su borde, al golpear la cabeza del maestro, le hizo un corte. El maestro perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo allí mismo. Halakara hari gare satavita gana saka api prabhupada hela saranaga. Al ver a su maestro en el suelo inconsciente, los discípulos budistas gritaron y corrieron a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu en busca de refugio. Tumiti Iswara Saka Sakta Apara Uyamara Gurukara Prasada. Todos ellos oraron al Señor Chaitanya y, considerándole la suprema personalidad de Dios mismo, se dirigieron a él diciendo: Señor, perdona por favor nuestra ofensa, por favor, ten misericordia de nosotros y trae de nuevo a la vida a nuestro maestro espiritual. Prabhu Kate Hate Kate Krishna Hari Guru Karna Hata Krina Namah Ashakari. El Señor contestó entonces a los discípulos budistas: debéis cantar en voz muy alta los nombres de Krishna y Hari justo al oír de vuestro maestro. Justo al oído de su maestro. Tama Sava Guru Tava Paite Chetenan Saha Buddha Milikare Hare Krishna Sankirtan. De esta forma,
Vuestro maestro espiritual recobrará la conciencia siguiendo el consejo de Chaitanya Mahaprabhu. Todos los discípulos budistas comenzaron a cantar el santo nombre de Krishna en congregación. Nos quedamos aquí. Mañana seguiremos. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gora Bhakta Vrinda, Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra.